Bienvenidos a la práctica del tema de homotesis. Y vamos con la indicación que dice así: de acuerdo a las siguientes homotesis, determine si la figura transformada aumenta, disminuye o se invierte respecto a la figura original. Además, escriba sobre la línea sus puntos, ángulos y lados homólogos. Entonces aquí tenemos para el primer ejercicio que la figura original es el cuadrilátero PQR, es decir que esta es la figura original y esta va a ser la figura transformada. ¿Qué podemos observar de la figura transformada? Está manteniendo su tamaño, solo que se está moviendo o se invirtió. Entonces la figura transformada se invierte. Seguidamente vamos a anotar sus puntos homólogos. Entonces el punto S va a ser homólogo con el punto W. Así que trazamos por aquí. S y W son homólogos. Después R va a ser homólogo con V. R y V. Seguidamente bajamos Q. En este caso aquí vamos a subir a la letra U. Así que Q y U son homólogos y finalmente P y T. P y T. Ángulos homólogos sería prácticamente lo mismo. En este caso el ángulo S es homólogo con el ángulo W. Aquí sería el ángulo R es homólogo con el ángulo V. El ángulo Q va a ser homólogo con el ángulo U y finalmente el ángulo P con el ángulo T. Lados homólogos, muy bien, vamos a borrar por aquí. Lados homólogos, entonces entre este lado SR va a ser este de aquí. Así que el segmento SR, trazamos la línea de segmento, va a ser homólogo con WV. Trazamos el segmento también. Ahora vamos a bajar en este caso con R y Q. RQ va a ser homólogo con VU. Seguidamente vamos con QP. El segmento QP va a ser homólogo con UT. Y finalmente PS será homólogo con TW. Y este sería el primer ejercicio. Continuemos. Aquí tenemos ahora dos triángulos. La figura original es el triángulo ABC y la figura transformada va a ser el triángulo más grande. Así que la figura transformada aumenta porque está más grande y su razón va a ser mayor que 1. Los puntos homólogos van a ser A y Y, B, Z, C y X. Esos van a ser los puntos homólogos. Ángulos homólogos van a ser el ángulo A con el ángulo Y, el ángulo B con el ángulo Z, el ángulo C con el ángulo X. Lados homólogos, el segmento AB va a ser homólogo con YZ, BC es homólogo con ZX. Aquí no hace falta en el orden en que coloquemos las letras porque igual haremos referencia a ese segmento, pero lo vamos a hacer en orden, que igual no importa. Y finalmente CA será homólogo con XY. Esos son los lados homólogos. Y finalmente vamos con la última figura. Tenemos un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD. Esta va a ser la figura original y la pequeña va a ser la transformada. Así que la figura transformada disminuye. Puntos homólogos, entonces A y A', B y B', C y C', D
y D'. Esos son los puntos homólogos, ángulos, el ángulo A y el ángulo A', el ángulo B y el ángulo B', el ángulo C y el ángulo C', finalmente el ángulo D y el ángulo D'. Lados homólogos, entonces AB, vamos en orden. El segmento AB va a ser homólogo con A', B'. BC va a ser homólogo con B', C'. CD va a ser homólogo con C', D'. Finalmente, DA va a ser homólogo con D', A'. Y esta sería la resolución para el tema de homotesias.